o algo que quieran aclarar. O hasta ahora bien, ¿cómo van? ¿Ya lo empezaron a leer? Espero que sí. ¿No? O sea que no. Por mi parte no, todavía no tengo dudas. ¿No? ¿No tienen dudas? Vale. Bueno, perfecto. Entonces, ¿y de la clase anterior hay algo que les haya quedado de pronto por ahí de duda? ¿O todo claro? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Permítanme un segundito. Ya. ¿Ya están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, profe, ya. Sí, pero Listo, perfecto. Bueno, entonces la clase pasada y bueno, las clases anteriores habíamos estado hablando de la respuesta que generan pues los antígenos ya directamente sobre los linfocitos T. Hablamos en general de las características de las diferentes poblaciones de linfocitos. Dijimos, bueno, que había diferentes clasificaciones dentro de esa gran población que era los linfocitos. Entonces dijimos, están los grupos de linfocitos T y el grupo de linfocitos B. El grupo de linfocitos B, T, perdón, dijimos que pues tenía una clasificación pues en gran parte asociado a su función y a la liberación de citoquinas. Entonces está clasificado en linfocitos TCD4 y CD8. Además, entonces, bueno, TH1 y TH2 dentro de los CD4, que serían los colaboradores, y la función pues, más importante que vimos ya al final pues, fue la función de los linfocitos T citotóxicos o CD8. Esos linfocitos T citotóxicos o CD8 dijimos que pues, eran primordiales en la eliminación de células que pudieran estar infectadas por virus o células que pudieran ser células tumorales. Entonces, principalmente antígenos que fueran considerados como antígenos endógenos. Eso pues digamos que para irnos poniendo un poco en contexto y recordar lo que hasta ahora hemos visto. Entonces ya dentro de ese grupo de linfocitos T, bueno, finalmente hablamos de los linfocitos TCD8, como les venía diciendo, y recuerden que ellos tienen pues formas de acción como la ruta de las perforinas y la ruta o la activación del receptor de muerte celular. Entonces, esas dos, pues, siendo las formas de acción de los linfocitos T, CD8, que lo que hacen, pues, es eliminar a la célula, ¿no? Entonces, una de las formas induciendo apoptosis y la otra, que es la ruta de las perforinas, recordemos que en esa ruta, entonces, pasan las perforinas a formar ese túnel o ese canal en la pared de la célula infectada y a través de ese canal será pues que pasen todas esas enzimas, las granzimas, que son las que van a generar ya esa muerte de la célula como tal. Ahora entonces, bueno, recordemos que hay una población de linfocitos T que va a ser una población de linfocitos T de memoria, que serán las que se produzcan cuando son o que se repliquen cuando ellas presentan una alta afinidad al antígeno. Bueno, entonces recordando eso, ya quiero que pasemos a hablar de la otra subpoblación de los linfocitos, de ese gran grupo de los linfocitos, que son los linfocitos B. De los linfocitos B ya hemos hablado varias veces, pues hemos ido mencionando, entonces, que son esas células que, a diferencia de los linfocitos T y de otras células, ellos tienen la capacidad de producir estas moléculas que son llamadas como anticuerpos, que también pueden ser llamadas como inmunoglobulinas, que fue el otro nombre que yo les dije, que las podían encontrar, eh, digamos que ese término muchas veces en la literatura se podía utilizar de forma indiscriminada en cuanto a si estaban en circulación, que serían los anticuerpos, o también inmunoglobulinas,
que técnicamente pues sería cuando están unidos a la superficie del linfocito B. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de cómo responde el linfocito B, de quiénes participan en la estimulación del linfocito B, porque recuerden que pues aunque estos incluso pueden actuar como presentadores de antígeno, no son eficientes en esa tarea, pero pues digamos que la respuesta ideal, que es en la cual se busca generar una memoria y una resistencia, esta pues estará dada por estas mismas células, ¿no? Entonces ellos serán los encargados de producir anticuerpos y requerirán idealmente la activación por parte de otras células, que vamos a ver pues que son los linfocitos T. Entonces tengamos en cuenta para este punto que los linfocitos B cuentan con receptores de unión al antígeno. Entonces recuerden que pues ya cuando empezamos a hablar de receptores de las diferentes poblaciones, mencionamos los TCRs, que serían los receptores del linfocito T. Hablamos también entonces de las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, que también son receptoras o que pueden exhibir en su superficie parte de ese antígeno. Y hablamos también, ya por último, de los BCRs o receptores de linfocitos B. Los receptores de linfocitos B, ellos tienen dos formas diferentes por las cuales los podemos encontrar, que era lo que les mencionaba más o menos hace un ratico. Entonces, recordemos, BCR siempre lo voy a utilizar como la abreviación de receptor de linfocito B, ¿vale? Para que lo tengan presente porque aparece creo que varias veces a lo largo de la presentación. Entonces, esas dos formas por las cuales podemos encontrar los anticuerpos, o esos receptores de los BCR, perdón, serán los anticuerpos o las inmunoglobulinas. Anticuerpos, entonces, se dirá cuando ellos se encuentran circulantes, entonces serían esos anticuerpos que nosotros buscamos, por ejemplo, en pruebas diagnósticas o en serologías, y también, pues, la otra forma serían las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, entonces, técnicamente, pues, hace referencia a que el anticuerpo, o sea, o a que el receptor del BCR se encuentra unido a la superficie de la célula, es decir, está anclado a ella. Y cuando decimos anticuerpos, serán esos que ya han salido libres a la circulación, que se encuentran algunos en superficies mucosas, como cavidad oral, como intestino, como tracto respiratorio, y allí reciben ese nombre de anticuerpos. ¿Listo? Entonces, nosotros aquí, pues, ya que vemos este tema, entonces tratemos de tener presente que cuando hablamos de anticuerpos, son los que se encuentran circulantes, y cuando hablamos de inmunoglobulinas, hablaremos de esos mismos receptores de los linfocitos B, solo que unidos a la superficie de la célula. ¿Listo? Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Recordemos. Hola muchachos, ¿hasta dónde me escucharon? Me sonó como si estuviera saliéndome la llamada y que ya no estaba compartiendo pantalla. ¿Aló? Profe, nosotros escuchamos hasta cuando estabas explicando sobre las inmunoglobulinas que están unidas al receptor de la célula. ¿Hasta aquí? Ok. Listo. Entonces, pues lo que venía diciendo
es que la respuesta inmune, como ya hemos visto, varía dependiendo de cuál es el antígeno, dependiendo, bueno, de si es más o menos antigénico, de su tamaño, y pues en lo que más hemos hecho énfasis es de si el antígeno se encuentra intracelular o si se encuentra extracelular. Entonces, si es endógeno o si es exógeno. Entonces, dependiendo de estas dos características, pues gran parte de la respuesta inmune va a generar una respuesta diferente. Entonces, hemos dicho que si está intracelular, pues la respuesta ¿cuál sería? Que la célula citotóxica ejerciera su efecto, entonces activara ya sea la ruta de las perforinas o activara los receptores de muerte celular y de esta forma, perdón, y de esta forma pues eliminaría la célula infectada. Entonces, esa sería una de las formas por las cuales se actúa dependiendo de cuál es el antígeno. Ahora, cuando hablamos de un antígeno que se encuentra fuera de la célula, ya vamos a tener en cuenta diferentes formas de actuar del sistema inmune. Entonces, por ejemplo, hemos hablado del sistema de complemento. Recordemos que el sistema de complemento entonces tiene una vía que es la vía de las lectinas, tiene otra vía que es la vía alternativa y está la clásica que es así, pues se activa ¿cómo? ¿Se acuerdan cómo se activa la clásica? ¿No? Entonces, la vía de las lectinas se activa por la presencia de manosas en la superficie del antígeno, ¿no? La vía alternativa, ¿qué necesita para activarse? El complejo del antígeno anticuerpo. ¿La alternativa o la clásica? No recuerdo bien, pero sé que una va directo al antígeno y la otra necesita el complemento del Ok, complejo. entonces la alternativa es la que requiere únicamente de la presencia del antígeno. Solamente la bacteria estaría allí o en un parásito. Solo la presencia del antígeno ya va a activar la vía alternativa, que recuerden que les dije, se llama alternativa no porque sea la secundaria, sino porque fue escrita posteriormente. ¿Listo? Entonces es alternativa. Y la clásica es la que requiere de la formación de inmunocomplejos y que gracias a esa formación de inmunocomplejos, o sea, la unión de antígeno con anticuerpo, se va a generar esa respuesta inflamatoria. Entonces, ya aquí hemos visto pues formas diferentes por las cuales se puede activar el sistema inmune cuando está el antígeno como tal. Entonces, con solo la presencia del antígeno ya va a ser suficiente para inducir muchas veces ya fagocitosis, para que el complemento marque u opsonice a ese antígeno y ahí pues ya se va a dar todo ese proceso de fagocitosis. Y la vía clásica entonces requerirá de anticuerpos. Requerirá que ese anticuerpo se una al antígeno. Entonces, por ejemplo, si esto ocurre en una superficie mucosa, si ocurre en la circulación, entonces el anticuerpo será pues el que va a generar o que va a detonar esa activación de la respuesta inmune. Entonces, cuando se unen, quiere decir que ya el anticuerpo ha sido producido previamente y que tiene afinidad con ese antígeno. Esto ya va a activar la respuesta inflamatoria. Entonces, cuando es una segunda exposición, todo es mucho más rápido. ¿Por qué? Recordemos, porque ya tengo por aquí un ejército de linfocitos T que están listos, que ya son los linfocitos T de memoria, porque además ya voy a tener linfocitos B, que ellos también guardan una población de memoria. Y entonces, si el sistema inmune detecta la presencia de este antígeno, allí se va a generar mayor cantidad de estos linfocitos B que ya conocen al antígeno y que son capaces de producir anticuerpos. ¿Listo? Entonces, importantísimo tener en cuenta que esta vía ya requiere una previa exposición. Entonces, acordémonos que yo les decía, el sistema de complemento nos ayuda a enlazar o a unir esa respuesta inmune innata y esa respuesta inmune adquirida. Entonces, aquí, importante recordar esa parte del sistema de complemento. Ahora, ¿qué hay de importante que tiene esa acción de los anticuerpos? Entonces, aquí, bueno, yo les puse, aquí me equivoqué porque ellos no son destruidos por los anticuerpos, ellos son neutralizados. ¿Listo? Ellos no son destruidos por los anticuerpos, son neutralizados.
¿Qué quiere decir esa neutralización que hacen los anticuerpos? ¿Ustedes ya han visto por ahí pruebas diagnósticas o de pronto lo mencionaron con la profe Susana? ¿No? Pero yo sí se los he mencionado. ¿A qué se refiere esa neutralización? Su nombre más o menos lo indica, ¿no? Lo que hace en este caso, ¿sí me están escuchando? No sé si me quedé hablando solo otra vez. Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, lo que hacen los anticuerpos es neutralizar al antígeno. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si el antígeno se encuentra libre en circulación, por ejemplo, él puede ir fácilmente a unirse a una célula e infectarla, ¿cierto? Él puede tener su epítopo libre, se va a unir a cualquier célula que sea su blanco, entonces si es el enterocito, bueno, dependiendo del antígeno, de forma que si un anticuerpo ya es altamente afín a ese antígeno, pues este se va a unir al antígeno y de esa forma lo va a neutralizar. ¿Qué quiere decir eso? Que el epítopo del antígeno va a ser tapado, va a ser cubierto por ese anticuerpo. Entonces, de esa forma, el antígeno no va a poderse unir a cualquier célula que sea su célula blanca. Y además recordemos entonces que este proceso de neutralización, pues no solamente contribuye porque no se va a dar la activación pues de ese efecto patógeno que pueda tener el agente, sino que va a ser neutralizado. Entonces, un momento aquí, creo que me enredé un poquito. Entonces, cuando se une el antígeno al anticuerpo, se activa el sistema de complemento, ¿cierto? ¿Qué significa esta unión? Que el antígeno no pueda ir a atacar a su célula blanca. Entonces, ya queda atrapado, por decirlo así, y esto pues va a ser benéfico obviamente para el organismo porque limita la capacidad infectiva del antígeno. Y por otro lado, pues ya al activar el sistema de complemento, estos inmunocomplejos pues pueden ser destruidos, pueden ser fagocitados y ya pues va digamos que a ir disminuyendo esa carga antigénica. Entonces, los anticuerpos tienen esa labor y es neutralizar o capturar a esos antígenos que se encuentren, ya sea en mucosas, ya sea en la circulación, y ya veremos entonces dónde podemos encontrar esos anticuerpos en mayor o menor proporción. ¿Listo? Ya hablaremos entonces un poquito al respecto. Entonces, ya yéndonos pues a la parte introductoria, recordemos dónde se pueden encontrar esos linfocitos B. Los linfocitos B, entonces, pues ya sabemos que es una población, como les decía, encargada de producir anticuerpos y resulta que dentro de esa población son muy pocos los que se encuentran circulantes. Los linfocitos B se concentran básicamente en diferentes tejidos. Ellos se pueden encontrar a nivel del vaso, se pueden encontrar a nivel del ganglio linfático y también los podemos encontrar en las placas de Peyer. Entonces, Entonces, perdón, recordemos un poco la estructura del vaso y recordemos entonces que es aquí, en esos centros germinales, en donde podemos encontrar a esos linfocitos B. ¿Listo? Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Recordemos entonces que para producir un anticuerpo va a ser necesaria la estimulación del linfocito B, por lo que la mayoría de células, entonces ya el linfocito T, que ha sido activado, que ha reconocido al antígeno, debe viajar a ese órgano en el cual se encuentran los linfocitos B. Entonces, dentro de esos, como les decía, estará el vaso, que lo podemos ver aquí. Estará también el ganglio linfático, y recordemos que es en la región cortical de esos nódulos linfáticos en donde se va a encontrar el linfocito B. ¿Listo? Entonces, a la periferia del centro germinal es donde vamos a encontrar a los linfocitos B. Y, como les decía, pues también los podemos encontrar en las placas de Peyer, que serían parte de ese GALT o de ese tejido linfoide asociado a intestino. Entonces, los linfocitos B los podemos encontrar directamente en esos folículos que conforman las placas de Peyer. ¿Listo? Entonces, fíjense que ellos pues se pueden encontrar en varios lugares y eso hace que la activación, pues bueno, muchas veces dependa de la región en la cual se encuentra el antígeno. Entonces, por ejemplo, si es una bacteria que ingresa por tracto digestivo,
pues todo el proceso más o menos se puede dar localmente. Ahora, si es un proceso en el cual la bacteria ya ha colonizado otros tejidos, pues ese proceso seguramente va a requerir de la activación también de ganglios linfáticos. Entonces, ganglios linfáticos regionales, ya sea submandibulares, inguinales, popliteos, bueno, dependiendo de la región en donde se esté dando el proceso. Hay agentes que tienen la capacidad de activar digamos, la reactividad de esos ganglios linfáticos. Entonces, por ejemplo, la leishmania es uno de esos que causa esa linfadenomegalia generalizada. Entonces, todos los ganglios linfáticos, todos los órganos linfoides se pueden encontrar reactivos, que eso ya ustedes lo verán más adelante en sus patologías. Entonces, podemos evidenciar aumento de tamaño de los ganglios debido a la presencia de un agente que esté generando reactividad. ¿Listo? Entonces recordemos, los linfocitos B los podemos encontrar dentro del centro germinal a nivel del vaso, en la periferia del centro germinal, es decir, la corteza del ganglio linfático, y también en los folículos que se encuentran conformando las placas de Peyer, esto ya directamente en intestino. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta dónde se encuentran esos linfocitos B, pues vamos a tener en cuenta, recordar que las células que hayan reconocido previamente al antígeno, que pues serán los linfocitos T, activadores de linfocitos B, ellos deben viajar a estos órganos para poder generar una respuesta. ¿Listo? Entonces, ya sea ganglio, ya sea vaso o ya sea tejido linfoide asociado a mucosas, incluyendo GALT, incluyendo BALT, ¿vale? Y recordemos, como les decía anteriormente, en la diapositiva que vimos hace un momentico, que tanto linfocitos T como linfocitos B van a generar una pequeña población o una subpoblación que va a ser de memoria. ¿Qué quiere decir? Que ante una posterior exposición, una segunda, tercera, cuarta, etcétera, esos linfocitos B pueden actuar inmediatamente. Entonces, ellos ya detectan o se les alerta, y ya ahorita vamos a ver ese proceso, se les alerta de la presencia de ese antígeno y ya esos linfocitos B de memoria lo que van a hacer es producir anticuerpos inmediatamente. Entonces, la respuesta va a ser casi que inmediata. Entonces, aquí, gracias a la acción de los linfocitos B, vemos un poco esas características de la respuesta inmune adquirida que ya habíamos visto. Entonces, toma un poquito más de tiempo en desarrollarse, pero es más específica y por otro lado es más duradera en el tiempo. ¿Listo? Entonces, gracias a los linfocitos B, como les decía por allá desde la primera clase casi, gracias a ellos es que existe esa memoria inmunológica y esa capacidad de atacar específicamente a un antígeno que llega a invadir a un organismo. Entonces, ellos pues son células fundamentales para la supervivencia, justamente por la acción de liberación de anticuerpos. ¿Claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta que haya surgido en todo el recorderis? ¿O bien? Profe, ¿podrías volverme a explicar eso de los linfocitos B de memoria? Ok, entonces, así como en los linfocitos T, como les decía, cuando hay alta afinidad del anticuerpo por un antígeno, en los linfocitos T, acuérdense, y bueno, aquí qué pena un pequeño paréntesis, pero no se me vayan a confundir, en los linfocitos T recuerden que los anticuerpos no se producen específicamente para un antígeno. Recuerden que los receptores de linfocitos T se producen aleatoriamente. Ahora, hay unos que son más afines al antígeno, eso al azar. Entonces, esa población de linfocitos T, aquí bueno, el receptor de linfocitos T es un poco diferente. El receptor de linfocitos T, o de esos linfocitos que ha sido muy afín, se conservan, ¿no? Acuérdense que son poblaciones de linfocitos T resistentes a la apoptosis. Igual ocurre con los linfocitos B. Entonces, cuando un linfocito B ya ha sido sensibilizado para que produzca un anticuerpo altamente afín a un antígeno determinado, esa población de linfocitos B va a sobrevivir, va a ser resistente a la apoptosis. Entonces, esa población de linfocitos B serán los linfocitos B de memoria, que son como ese pequeño grupo de células que va a permanecer incluso cuando la respuesta inflamatoria se termine. ¿Listo? Listo, profe.
Profe, Permítanme un segundo, muchachos. Dime. cuando se retira el vaso, digamos, el paciente queda como, digamos que la respuesta, de respuesta inmune de los linfocitos B disminuye. ¿Me repites, porfa? Qué pena, no te entendí. Cuando se retira el vaso, profe, Ajá. la respuesta inmune de los linfocitos B disminuye. Puede disminuir. Disminuye la población, no la respuesta que ellos tengan, porque acuérdense que igual el GALT, los ganglios linfáticos, son los que albergan la mayor cantidad de linfocitos. Entonces sí va a disminuir, pero acuérdense cuando yo les mostraba por allá, cuando vimos la introducción de toda la población de linfocitos, que yo les decía, el 40%, es decir, cerca de la mitad de los linfocitos se encuentran en ganglios linfáticos. Entonces, quiere decir que casi la mitad de esa población estará allí. En vaso era alrededor, si no recuerdo mal, era alrededor de un 10%. Entonces, digamos que puede mermar un poco esa respuesta, pero no va a disminuir del todo. Uh-huh. En un Vale, individuo ya profe. adulto, pues eso no va a generar mayor impacto. ¿Qué sí puede pasar? Por ejemplo, que si a un juvenil, que era como lo que yo les decía, cómo se determinó la respuesta de linfocitos T y B, se le realizaba timectomía, en este caso sí veríamos disminución drástica de los linfocitos T, sobre todo, repito, cuando son animales juveniles, es decir, animales que están en una etapa del desarrollo que no han culminado, ¿sí? Pero en un individuo adulto, como pues el predominante de los, o la mayor cantidad de los linfocitos está en ganglios linfáticos, pues en ese caso no implicaría mayor afectación de la respuesta. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, recordemos un poquito acerca de los receptores que se encuentran en la superficie de las células. Aquí, bueno, fíjense, bueno, siempre me gusta poner este diagramita porque nos hace recordar que los receptores de una célula no son uno ni dos, son muchísimos. Y aquí en este diagrama, aunque veamos, no sé, alrededor de unos 10, pues esto es solo una representación gráfica y así como yo les decía la vez pasada que un linfocito T podría tener si era un linfocito T podía tener alrededor de 30.000 TCRs en su superficie. Igual los linfocitos B pueden tener grandes cantidades de receptores. Entonces, todas las células, sobre todo el sistema inmune, pueden tener gran cantidad de receptores, es decir, diferentes formas de activación. Y recordemos que, pues, al igual que en los linfocitos T, pues recordemos, no, veamos, les cuento, que los linfocitos B igual van a ser o van a tener una activación mejor cuando hay señales de coestimulación. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que esas señales de, esto igual no se ve, que las señales de coestimulación van a hacer que la respuesta del linfocito B sea mucho más efectiva. Entonces, si en un proceso inflamatorio, además de la presencia del antígeno y de la presentación que ya ahorita vamos a ver, se da liberación de interleucinas, se da liberación de factores del complemento, etcétera, o diferentes citocinas, ¿eso a qué va a llevar? A que la activación de la célula pues sea mucho más eficiente y por lo tanto la respuesta también pueda ser mucho más eficiente. ¿Listo? Entonces, recordemos que las señales de coestimulación son claves para generar una respuesta satisfactoria. Si no hay suficiente coestimulación, esto puede deberse a que el antígeno, por ejemplo, no es lo suficientemente antigénico o a que el proceso de presentación no se está dando de manera adecuada. Entonces, bueno, quería recordarles esto, que ellos, al igual que otras células como los linfocitos T, cuentan con grandes cantidades de receptores y que esos receptores son muy variados. ¿Listo? Bueno, aquí lo que pues ya les he mencionado antes, estas células, pues al igual que otras, tienen receptores conformados al azar, entonces tienen, como les decía, para diferentes citoquinas, para factores del complemento, para inmunoglobulinas, y esto aleatoriamente, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Aquí, bueno, esto sí ya se los dije.
Y bueno, cuando los linfocitos B ya han sido estimulados, entonces cuando ellos ya producen anticuerpos, y bueno, ellos pueden tener inicialmente, sobre todo en individuos jóvenes, pueden tener receptores que sean producidos al azar. Cuando ellos ya han sido previamente estimulados, pues ya tendrán, ya serán una población de linfocitos B de memoria. Pero cuando ellos no han sido estimulados previamente, esos receptores que ellos van a tener son receptores producidos al azar, ¿sí? Entonces, cuando ya han sido estimulados, pues ya pueden tener sus BCRs específicos para ese antígeno, pero antes de ser activados, ellos van a tener más o menos pues receptores como los de los linfocitos T, que son producidos al azar. Entonces, cuando hay una alta afinidad entre ese antígeno y el BCR, pues la activación, como les decía, va a darse, y sobre todo si hay señales de coestimulación. Entonces, cuando esto ocurre, cuando hay una alta afinidad entre el BCR, es decir, entre la inmunoglobulina o anticuerpo, que sería ese BCR, cuando hay alta afinidad, esto va a hacer que esos BCRs salgan libres a la circulación, ¿listo? Entonces, ¿a qué va a llevar eso? Vamos a pensar un poco en lo que ya hemos visto. Y si, bueno, llega una citoquina, llega el linfocito T y presenta el antígeno al linfocito B, entonces digamos que este es el linfocito B, y si él fue altamente afín con ese antígeno, ¿ustedes qué creen que va a ocurrir? ¿Qué es necesario? Si dijeron, uy, este sirve, este anticuerpo, este BCR es muy afín con este antígeno, ¿qué se necesitará? ¿Mm? ¿Necesitaré solo un linfocito B o será mejor si genero un ejército de células? Profe, pues sería mejor si se genera, pues como tal, un ejército, ¿no? Claro, varias células. Entonces, aquí cuando hay alta afinidad, recuerden que todas las células pueden producir citoquinas. Entonces, si él es altamente afín, pues ¿qué va a pasar? Él va a empezar a producir citoquinas como factores de crecimiento, como interleucinas, que estimulen la proliferación de otras células que sean iguales. Va a inducir esa expansión clonal o esa proliferación clonal que yo les mencionaba en alguna clase hace poquito. Entonces, ya no va a haber solo una célula, sino que van a haber varias que van a tener esos mismos BCRs con los que el antígeno tuvo alta afinidad. Eso por un lado. Esa será una de las respuestas de los linfocitos B. Y por otro lado, pues si yo tengo BCRs o receptores que son capaces de neutralizar al antígeno, puedo liberarlos a la circulación, puedo enviarlos a la circulación. Y esa es una de las capacidades o uno de los poderes que tiene el linfocito B. Y es que esos BCRs pueden dejar de ser, y teniendo en cuenta el término técnico, pueden dejar de ser inmunoglobulinas, es decir, BCRs allí anclados a la superficie de la célula, y pueden irse a la circulación. Entonces, si por ejemplo yo estoy hablando de una bacteria que ingresa por segunda vez, donde ellos ya habían tenido previo reconocimiento del antígeno, y este ingresa por vía hematógena o llega a colonizar vía hematógena, ¿qué va a pasar? Pues si yo ya tengo anticuerpos listos, pues voy a mandar esos anticuerpos a la circulación, que es donde ellos también pueden estar, y esos anticuerpos lo que van a hacer es neutralizar a esa bacteria, ¿cierto? Idealmente. ¿Están claros aquí? Entonces ya vamos uniendo un poquito, pues, citoquinas, acción de linfocitos T, acción de linfocitos B, y ya ahorita vamos a entender un poquito más de ese estímulo que reciben los linfocitos B. ¿Claros hasta aquí? Profe, a mí no me quedó claro lo de que los BCRs pueden estar en circulación. O sea, es decir, que los de los linfocitos T, ¿no? No, los de los linfocitos T, no. Entonces, ellos, los de los TCR, se encuentran únicamente anclados a la superficie del linfocito T. Ahora, la importancia de estas células de los linfocitos B es que ellos, a diferencia de los linfocitos T, sí pueden enviar sus receptores a la circulación. Entonces, estos serán los anticuerpos, lo que yo les decía, los anticuerpos que buscamos en una prueba serológica.
y encontrar esos anticuerpos, ¿qué va a significar? Que yo por ahí les preguntaba, o creo que la profe Susana en la sustentación de ABP anterior, ¿qué significarían los anticuerpos? Pues que el individuo ya estuvo expuesto antes, ¿no? Si son anticuerpos altamente afines al antígeno, esto va a significar que el individuo ya estuvo expuesto, ¿sí? Sí, Sí, profe, profe. gracias. ¿Listo? Vale. Entonces, recordemos este camino, será necesaria la activación del linfocito B por parte del linfocito T para que la respuesta sea más efectiva. Si el linfocito B tiene un BCR que es altamente afín al antígeno y además hay señales de coestimulación, pues su activación se va a dar de forma más satisfactoria. Él va a poder actuar de una forma eficiente y sobre todo si esas interleucinas inducen a la proliferación o a la expansión clonal de ese linfocito B. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se va a clonar esta célula que tenía ese BCR afín al antígeno y ya no voy a tener una sola, sino que voy a tener varias. Y por otro lado, esas células serán capaces de liberar esos BCRs a la circulación. ¿Y qué importancia tienen los BCRs en la circulación? Que van a poder neutralizar al antígeno y por lo tanto van a disminuir su capacidad para causar enfermedad, además de activar el sistema de complemento y de activar pues toda la cascada inflamatoria. ¿Sí? Resumiendo esta diapositiva. ¿Claros, muchachos? Sí, profe. Sí. Bueno. Entonces, aquí pues digamos que en dibujito representado lo que les decía, ellos, los linfocitos B, serán las únicas células que, bueno, con sus receptores pueden liberarlos hacia diferentes partes. Entonces, la circulación pues digamos que es, o el suero, que es donde se encuentran estos anticuerpos, pues es la parte fundamental donde se garantiza la distribución de esos anticuerpos porque vamos a ver que parte de las inmunoglobulinas, que seguramente ustedes, y ya lo he leído por ahí en algunos de sus ABPs, habrán dicho sí, la inmunoglobulina A que se encuentra en las mucosas será la que actúa más contra este agente en su fase inicial de infección, porque ta. Entonces, estas inmunoglobulinas que salen libres y que se convierten ya, como decíamos, en anticuerpos, aunque su función es la misma y su composición y estructura es la misma, ellos pues van a estar libres para neutralizar a ese antígeno, ¿vale? Entonces, esta sería pues la particularidad de los linfocitos B que garantiza esa acción rápida del sistema inmune ante una posterior exposición a un antígeno. Entonces, hablando de los receptores de antígenos de linfocitos B o BCRs, tengamos en cuenta que cada linfocito B puede tener entre 200.000 y 500.000 BCRs idénticos. ¿Y cuántos habíamos dicho de los linfocitos T? 30.000, ¿cierto? Entonces, fíjense que ellos pues tienen una mayor capacidad de acción. ¿Por qué? Recuerden que ellos pueden liberar esos BCRs, ellos pueden liberar esos receptores y de esa forma pues van a garantizar una respuesta mucho más eficaz. Ellos, los BCRs, al igual que los TCRs, están formados por cadenas de péptidos, es decir, son proteínas que se encuentran en un sitio o que se pueden clasificar, digamos, en su estructura, como que tienen un sitio de recepción del antígeno y un sitio que se encuentra siendo el de transducción de la señal. El sitio de transducción de la señal es el que se encuentra unido a la superficie celular y esa parte que se encuentra más externa, pues será la que se va a unir al antígeno y que será también llamada como región variable, que eso sí, pues ya lo habíamos mencionado antes, ¿vale? Entonces, importante pues tener en cuenta su estructura y pues lo que ya les decía, que ellos pueden salir libres a circulación con el fin de neutralizar, como lo muestra aquí este dibujito, neutralizar el antígeno, ¿listo? Igual. Entonces, yo les decía, los anticuerpos se especializan en antígenos exógenos. Pero entonces, por ejemplo, si entra un virus, que es considerado como un antígeno endógeno, y si el virus no ha invadido la célula,
pues resulta que muchísimo mejor, porque todos esos viriones que se encuentren libres en la circulación ya van a poder ser neutralizados por el anticuerpo, incluso antes que ataquen a la célula. ¿Listo? Entonces, esa pues es una de las capacidades que tienen los anticuerpos. Y bueno, aquí digamos que con este dibujito lo que quería decirles pues es que hay diferentes tipos de BCRs. ¿Por qué? Porque ellos se producen ya específicamente para un antígeno determinado. Y recordemos que cada célula, al igual que con los linfocitos T, cada célula tiene sus receptores idénticos. Entonces, habrá una célula que solamente tenga de estos receptores, otra que solamente tenga de este verde aquí como hippie, otra que solo tenga del azul y así. ¿Listo? Entonces, cada célula tiene un tipo de receptor en su superficie. Entonces, aquí pues esta estructura que sí ya la habíamos visto, ya la habíamos mencionado antes, que pues es la estructura del BCR. Ese BCR, entonces, pues recordemos que está formado por péptidos, es decir, son proteínas las que lo conforman. Ellos entonces tienen una cadena pesada que hace parte de su región constante, es decir, la que no varía, y es aquí el sitio que sería el sitio de anclaje a la célula, donde se encuentra unido a la célula. ¿Listo? Esta sería la célula, este sería entonces la región constante, que sería esa misma fracción que puede generar la señal de transducción. Y ya dentro de sus cadenas, pues recordemos que hay una que es la cadena pesada. Entonces, cada anticuerpo tiene dos cadenas pesadas. Esas dos cadenas pesadas se encuentran unidas por puentes disulfuro y cada una de las cadenas pesadas está unida a una pequeña cadena que es la llamada cadena ligera. Hay una región constante, como les decía, que en este gráfico estará representada por el color azul. Entonces, esa región constante es la región que no varía, como su nombre lo dice. Entonces, es una región que es pues igual o muy similar en casi todos los tipos de anticuerpos. Y existe la región variable que en este diagrama estará representado con los fragmentos o los segmentos que son de color amarillo. Bueno, aquí entonces estas regiones, perdón, esta cadena o el extremo de la cadena ligera junto con el extremo de la cadena pesada formarán ese sitio de unión al antígeno y esta será la región que se configura, por decirlo así, posterior a una exposición al antígeno, ¿sí? Esta región puede producirse ya después específicamente o si ellos tienen un previo reconocimiento al antígeno, pues ya generarán una respuesta más específica. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí les puse lo que ya les había mencionado. Cuando están unidos a la superficie celular serán llamados inmunoglobulinas. Cuando se encuentran libres, entre comillas, en fluidos y circulación, serán llamados como anticuerpos. Ya les diré y veremos ahorita más adelante que estas inmunoglobulinas se clasifican de acuerdo a su estructura. Entonces, bueno, ellas pueden tener regiones variables muy diferentes, pero igual hay otra forma de clasificarlas y es su estructura. Entonces, vamos a ver que hay algunos anticuerpos o algunas inmunoglobulinas que no están formados por una sola unidad, sino que están formados por 5, por 2, que serían dímeros. Bueno, entonces están formados de diferentes formas. Y esta conformación o esta forma en la que ellos se organizan es lo que nos va a ayudar a clasificarlos. Entonces, veremos más adelante que los linfocitos B pueden fabricar o pueden sintetizar 5 clases diferentes de inmunoglobulinas. Entonces, será la cadena pesada la determinante en este caso, porque como les decía, ellas se pueden presentar en formatos de 5, de estas unidades isométricas se pueden unir 5, se pueden unir 2, y gracias a esa estructura, entonces, ellas reciben diferentes nombres. Entonces, está la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, la M, la D y la E. Ya ustedes seguramente, y bueno, lo he visto desde los ABPs anteriores, ya han empezado a hablar de
tipos de inmunoglobulina, ¿no? Ya han hablado de inmunoglobulina A, también han hablado de inmunoglobulina G principalmente, y ocasionalmente pues mencionaron la inmunoglobulina E. Entonces, vamos a conocer un poco acerca de esas funciones, de las características, ya más adelante dentro de esta misma presentación, dentro de este mismo capítulo. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? Sí, profe. Sí, vale. Entonces aquí ya unas características un poco más específicas. Este gráfico pues es un poquito más amigable al momento de entender esta estructura. Y bueno, tengamos en cuenta entonces que un BCR es una glucoproteína, entonces como les decía está formado por péptidos que pueden ser de 160 a 180 kilodaltos. Estos sitios de unión a la superficie, que serían las regiones variables, son las que, como les decía, van a ser más o menos afines a un antígeno. Entonces, aquí, bueno, nos muestran como diferentes antígenos y diferentes regiones que puede tener, entonces, un anticuerpo. Entonces, el anticuerpo, recuerden, se unirá al epítopo, que sea, bueno, que sea más afín, y por otro lado, pues ellos, estos parátopos, que es como se llama el sitio de unión del antígeno al anticuerpo, estos parátopos varían y pueden ser más o menos afines a determinados antígenos, ¿listo? Entonces aquí, por ejemplo, pues si buscamos un antígeno que sea afín a ese anticuerpo, tendría que ser un anticuerpo que en su región variable tuviera una conformación similar a esta, ¿no? Donde pudiera encajar. Obviamente, pues aquí no hablamos solo de figuritas y de estructura, digamos, morfológica, sino también, pues, molecular, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esto. Estos dos sitios de unión a la superficie, pues, serán parte de lo que varía dentro de la estructura del linfocito T, del receptor del linfocito T y del receptor del linfocito B. Recordemos entonces que los receptores de linfocitos T pues tenían únicamente una cadena y se unían a la superficie celular, ¿listo? Los receptores de linfocitos T entonces permitían la unión del antígeno igual, pero ellos pues no tenían cadenas ligeras al lado, sino que sencillamente estaban formados por esas dos cadenas o los dos sitios que los unían a la superficie celular. Mientras que el linfocito B no solamente tiene un sitio de unión al antígeno, sino que tiene dos sitios de unión al antígeno. Esto sí, pues ya se los había mencionado. El sitio de unión al antígeno está formado, se forma gracias a esta cadena que es la cadena ligera y gracias a la cadena pesada. Entonces, los extremos de la cadena ligera y de la cadena pesada son los que forman o los que dan lugar a esta, que es la región variable, a la cual se une el anticuerpo. ¿Listo? Entonces, esa pues es, digamos que una de las grandes diferencias que existe entre los BCRs y los TCRs, que el sitio de unión al antígeno está formado por región variable y región constante, y que cada uno de ellos, perdón, por la cadena pesada y la cadena ligera, y que cada uno de ellos pues igual puede salir libre a la circulación a diferencia de los TCRs. Entonces, estas son pues como sus dos grandes diferencias. Y bueno, ahora sí entramos entonces un poquito en cómo se genera esa respuesta. No se me asusten aquí con este gráfico. Ya lo vamos a explicar paso a paso y verán que no es tan enredado como se ve. Perdón, estaba tomando agüita. Bueno, entonces, ¿cómo se da ese estímulo al linfocito B? ¿Cómo se hace para que el linfocito B genere una respuesta inicial y que después pueda generar ya esos anticuerpos más rápidamente? Entonces, vamos a repasar un poquito lo que ya habíamos visto de presentación de antígenos, de activación de los linfocitos T, que también ya habíamos visto la clase pasada. Entonces, aquí en esta gráfica quiero que se fijen, bueno, que tenemos una célula dendrítica, que sería la célula presentadora de antígeno, en este caso, la que cumple esa tarea, y
recordemos que estas células dendríticas pues son fundamentales porque ellas son centinelas y por otro lado son presentadoras de antígeno. Entonces, ellas son fundamentales. En la respuesta primaria, entonces, gracias a esa célula dendrítica, se dará el reconocimiento y la presentación del antígeno. ¿Qué quiero decir con reconocimiento y presentación del antígeno? Que se va a procesar, entonces, que actuará allí una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, que en su superficie, pues, va a exponer una parte del péptido antigénico, que estaría representado en este caso por este dibujito rojo, este garabatico aquí. Esta sería entonces una molécula del CMH tipo 2 porque tiene 2 sitios de unión a la célula presentadora de antígeno. Después de la acción de procesamiento y presentación del antígeno, ¿qué es lo que se va a dar? Bueno, de procesamiento, perdón, se va a dar la presentación. ¿A quién se presenta el antígeno? A un linfocito T, ¿cierto? Ya dijimos que hay diferentes tipos de antígenos, que eso va a generar respuesta de diferentes poblaciones de linfocitos T. En este caso, se activó una célula TH2, una célula colaboradora, ¿cierto? Entonces aquí está el antígeno, al parecer pues sería un antígeno exógeno, además se activó una molécula del CMH tipo 2, se activó ahora un linfocito T, aquí recordemos entonces que no es solo que llegó el péptido antigénico y ya, no, recordemos que serán necesarias señales de coestimulación que permitan una mejor activación de esa célula. Entonces, para que lo tengamos bien en cuenta. Entonces, posterior a la activación de una célula T o de un linfocito T en una primera exposición, entonces, ignoremos toda la parte que aparece aquí que dice una respuesta secundaria, todavía no vamos a ver esto. En esa primera exposición que tiene la célula T y el linfocito B, pues ¿qué va a pasar? La célula T, posterior a su activación, acuérdense que es una célula T colaboradora, va a inducir la activación del linfocito B. ¿Y cómo lo hace? Entonces, igual, ella pues deberá exponer en su superficie a ese antígeno, que es más o menos lo que estamos viendo acá. Pero por otro lado, también para poder activar de manera eficiente a esos linfocitos B, ella debe producir interleucinas, ¿no? Entonces, debe producir interleucinas que puedan estimular la proliferación y la llegada, o quimioquinas, que puedan producir la llegada de esos linfocitos B al sitio de la inflamación o al sitio donde ella se encuentra ya en el órgano linfoide. Entonces, este será pues el efecto que generen esas citoquinas. Inducirán proliferación de linfocitos B y que pues ellos puedan llegar o acercarse a donde se encuentra ese linfocito TH2, atraerlos, ¿listo? Entonces, gracias a esas citoquinas, pues se va a dar activación de esos linfocitos B, se puede dar mitosis o división de esos linfocitos B, y posteriormente, pues ya cuando sea necesario, se va a dar diferenciación o expansión clonal de esos linfocitos B. ¿Listo? Entonces, después que ellos activan, después que se activa ese linfocito B, recordemos que el que va a ser más activado, el que va a ser estimulado para su multiplicación, va a ser el linfocito B que tenga un BCR más afín a ese antígeno, ¿cierto? Entonces, el que sea más afín, pues será el que va a empezar a proliferar, a dividirse, a activarse y que va a exhibir en su superficie a ese linfocito, a ese BCR. En el BCR, entonces, ¿qué vemos? Vemos que su sitio de unión, pues, tiene ya a este anticuerpo, entonces él ya va a ser capaz de neutralizar al antígeno. ¿Listos? ¿Hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Todos listos? ¿Claros? ¿Seguros? Sí, profe. Bueno. Entonces, ante una segunda exposición, resulta que ya nuestro linfocito B va a tener ese BCR específico. ¿Por qué? Porque él ya fue previamente estimulado por un linfocito T para producir, bueno, para que proliferaran esos linfocitos B
que tuvieran ese receptor altamente afín. Ya ahorita entonces vamos a ver qué ocurre dentro del linfocito B para que se genere esa respuesta y esa activación de esos receptores. Entonces, ante una segunda exposición, como les decía, pues ya el linfocito B va a tener ese BCR específico y por otro lado, pues ya tendremos BCRs de memoria. Perdón, linfocitos B de memoria que van a tener esos BCRs ya listos prácticamente para ser liberados. Entonces, ante una segunda exposición, lo que va a hacer ese linfocito B es proliferar y por otro lado, liberar esos BCRs a la circulación. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta algo bien importante y es que el linfocito T es necesario para que se dé una buena activación del linfocito B. Vamos a ver que hay algunas reacciones que pueden darse sin el linfocito T como intermediario, pero esas reacciones no van a ser tan eficaces ni van a generar tanta memoria como una en la cual haya intervenido el linfocito T helper. ¿Listo? Bueno, esto sí ya se los había dicho, requerirá previa o requerirá coestimulación de linfocitos T que ya hayan sido activados. Estas etapas, entonces, bueno, en general, en realidad todas, aquí solo nos muestran, o les mostré yo, la acción de las interleuquinas para la activación de linfocitos B, pero fíjense que siempre por aquí aparece una citoquina actuando. Entonces, gracias a las citoquinas, que pueden ser de diferentes tipos, entonces aquí principalmente veremos la acción de interleucina 4, 5, 6 e interleucina 13 en este proceso de activación del linfocito B, pero sabemos que por aquí puede haber muchas más citoquinas en el sitio de inicio de la inflamación. Entonces puede haber diferentes citoquinas en un mismo proceso inflamatorio, como alguna vez les mencionaba, y en este caso puntualmente pues hablamos de interleucina 4, 5, 6 y 13 como activadoras de este proceso y de la acción de los linfocitos B. Por otro lado, pues como les decía, va a ser necesaria ese estímulo que reciba el linfocito B por parte del linfocito T. Ese estímulo y esa unión que se da, que aquí, bueno, yo no hago énfasis en que ustedes aprendan las moléculas de superficie ni los clústeres de diferenciación, no, más en que entiendan el proceso. Entonces, ese proceso de unión que se da entre células T y B para generar activación del linfocito B es también llamado sinapsis, ¿listo? Entonces, ya sabemos cómo ocurre una sinapsis inmunitaria y pues que requiere de señales de coestimulación, de unión de ese antígeno o de un fragmento del antígeno en la superficie al receptor del linfocito B para que se pueda dar una activación satisfactoria. Entonces, eso sí, pues ya lo habíamos mencionado. Aquí, bueno, me quedo lleno de garabatos. Sin embargo, creo que alcanzamos a ver este proceso de unión justamente que les estaba mencionando. Entonces, el linfocito T, para poder estimular al linfocito B, va a necesitar, bueno, exhibir en su superficie a ese péptido antigénico, a ese fragmento del antígeno. Este entonces se unirá a una molécula del CMH y después de unirse a esa molécula del CMH se van a generar todas unas señales ya de estimulación, diferentes señales principalmente de fosforilación que van a generar una activación a nivel intracelular del linfocito B. Entonces ya ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre aquí dentro para que finalmente se produzca la salida de estos BCRs o la activación de estos BCRs. ¿Listo? Entonces, recordemos, un linfocito B puede activarse sin el linfocito T, pero su respuesta no va a ser tan eficaz, por un lado, y ya ahorita lo vamos a ver más en detalle. Y cuando se da con la activación del linfocito T, pues se va a dar una respuesta más eficiente, se va a dar igual una sinapsis, y esta sinapsis va a llevar pues a una serie de reacciones a nivel interno del linfocito B que van a generar finalmente la producción o la salida de esos receptores del linfocito B. ¿Listo? Y esta será pues digamos que el paso fundamental para que haya una memoria inmunológica
y una resistencia a diferentes antígenos. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? ¿Sí? ¿Me escuchan? Estoy hablando sola nuevamente. Sí, profe, pero ¿me puedes hacer un favor y me puedes repetir lo del linfocito de memoria que dijiste, por favor? El linfocito de memoria, pero los que dije antes. Ajá, no, de lo que estabas diciendo acá, que esto era un paso importante para que tuvieran memoria, pero no entendí. Ah, ok, ya. Entonces, les estaba diciendo que el linfocito B puede activarse sin necesidad de que el linfocito T esté allí como mediador. Pero cuando el linfocito T media esa reacción, el estímulo va a ser mejor. Se dará entonces igual una sinapsis inmunológica y esa sinapsis pues va a ser fundamental para que se produzcan esos linfocitos B de memoria, ¿m? Que se genere ya esa memoria como tal. Entonces, esos linfocitos B que son altamente afines o que tienen BCRs altamente afines al antígeno son los que van a garantizar la memoria inmunológica que en una posterior exposición ese antígeno pues ya pueda ser neutralizado y de esa forma pues se evita la colonización o la proliferación de ese patógeno. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Vale, bueno. Entonces, este proceso que se da a nivel interno del linfocito B consiste pues en toda la respuesta de transducción, ¿no? Entonces, una vez se activan esos BCRs, una vez son estimulados los linfocitos B, se van a generar toda una serie de señales y de activaciones y de procesos de fosforilación, etcétera, a nivel intracelular. Esas señales de activación pues serán las que van a resultar finalmente pues ya en esa generación de memoria, como les decía. Entonces vamos a ver en qué consiste esa cascada de señalización. Entonces, primero, pues cómo se va a dar esa activación, pues se va a dar gracias a la unión del antígeno al receptor del linfocito B. Entonces, recordemos que entre mayor afinidad tenga el receptor al antígeno que le trae por ahí el linfocito T para presentárselo, pues mejor va a ser esa reacción. Entonces, bueno, aquí lo que nos muestran en este diagrama y que también aparece aquí en la flechita es que para que la activación sea más eficiente, pues van a ser activados no solamente los receptores de linfocitos B, sino otros receptores en la superficie. Entonces, recordemos que podemos tener diferentes citoquinas allí en el sitio de la activación y esto pues va a hacer que la respuesta pues sea muchísimo más amplia. Entonces aquí vemos cómo, y ya ahorita lo vamos a ver en otra gráfica mucho más claro, mucho más explicado, el receptor, el BCR, se unió al antígeno, que sería en este caso esta bolita azul, y esta unión lleva a la activación de una serie de quinasas, que son estas que se encuentran por aquí abajo, y la activación de esas quinasas a nivel intracelular va a llevar a que se active una proteína que es la fosfolipasa C. Entonces, esta activación, esta fosforilación que se da inicialmente, pues va a llevar a que se activen toda una serie de cascadas de señalización en las cuales pues se encuentra la fosfolipasa C como iniciadora. Después vamos a ver que se va a dar la formación del inositol trifosfato, que ustedes por ahí ya vieron en fisiología. Esto entonces pues va a llevar a la activación, bueno, aquí se va a fragmentar esa fosfolipasa C, va a llevar a la producción de diacilglicerol. Y bueno, aquí se va a activar otra proteína, que es la proteína quinasa C, y esta a su vez pues va a llevar a una activación de los factores de transcripción. Entonces, pues yo no quiero que se aprendan toda esta cadena, ni todas estas proteínas, ni todo este proceso. Antes que se lo aprendan, más que todo quiero que lo entiendan un poco, que entiendan en qué consiste. Obviamente aquí ya esto a nivel molecular implica pues muchísimo más detalle. Sin embargo, pues como les decía, no nos vamos a detener
puntualmente en cada una de esas moléculas que se activa, ¿no? Y bueno, entonces, como les decía, pues se activan diferentes mecanismos a nivel intracelular, con fosforilación, con la fosfolipasa C, con el inositol trifosfato. Aquí entonces vemos que se activan otras proteínas quinasas, que son esta, la MAPK y la PKC, que igual son proteínas quinasas, y que lo que van a hacer finalmente es inducir a la transcripción de diferentes proteínas a nivel intracelular. Entonces, aquí pues ya parece mucho más explicado ese proceso, aquí ya lo podemos entender mejor. Incluso tal vez con este gráfico sea más fácil que ustedes digan, me lo puedo aprender, porque aquí ya sale un poquito más masticadito todo el proceso, ¿no? Entonces, recordemos que todo iniciará con la unión del antígeno a el sitio de unión o al parátopo de ese BCR o de ese receptor del linfocito B. Entonces, cuando se da esa unión, como les decía anteriormente, se activan varias enzimas quinasas o varias proteínas quinasas y fosfatasas que aquí nos aparecían ya especificadas, la LSK, BLK, FIN y LIN, que pues no es mi objetivo que se los aprendan. Y todas estas entonces se van a iniciar en un proceso gracias a esa fosforilación que se da a nivel interno. Entonces, la fosfolipasa C será pues la que va a resultar de este proceso de fosforilación y ella, entonces aquí, bueno, acá vayamos acompañando la fosfatasa C, hidroliza esos fosfolípidos de membrana, que son los que les mostraba yo acá, que son diferentes proteínas quinasas. Esa fosfolipasa C entonces va a llevar a la producción de ese inositol trifosfato que les mencionaba hace un rato y por otro lado de diacilglicerol. Gracias a esto entonces se van a activar canales de calcio, entonces no es que el inositol trifosfato produzca calcio, sino que van a activar canales de calcio que permitan el ingreso de esas moléculas y esto pues llevará a ese aumento de calcio a nivel intracelular. Este aumento del nivel de calcio a nivel intracelular va a llevar a la producción de calcineurina y por otro lado, pues estará la activación de la proteína quinasa C. Tanto la proteína quinasa C como la calcineurina a lo que van a contribuir es a que se generen factores de transcripción a nivel ya del ADN. Entonces, esto sería citoplasma y lo que vemos aquí blanquito ya sería el núcleo. Entonces, ¿eso qué significa? Que ya dentro del núcleo se van a generar esos estímulos de transcripción en el ADN que pueden llevar a división o a apoptosis. Entonces, si esta señal es dada, porque acuérdense que va a depender de las citoquinas que coestimulen, entonces si hay citoquinas coestimulantes que induzcan a la proliferación de esos linfocitos B, lo que se va a dar va a ser división, o sea, se van a entrar en mitosis estos linfocitos B para producir ese ejército de células que ya habíamos dicho. Ahora, si la señal es una señal que inhibe la proliferación de esas células o que ya induce a la muerte de esas células, como si ya estuviera acabando, finalizando ese proceso inflamatorio, pues hablaríamos de apoptosis. Pero si la señal es proinflamatoria, pues se va a estimular una división de esos linfocitos B. Entonces, aquí, como les puse, pues puede haber activación de procesos de mitosis. Recuerden que hay citoquinas que producen o que generan un estímulo para producir más citoquinas, entonces puede generar producción de citoquinas, puede generar, por otro lado, síntesis de más BCRs o inmunoglobulinas y también puede llevar a la estimulación de receptores de otras citocinas, entonces para que se expresen más receptores en la superficie celular. Entonces, repitamos nuevamente el proceso. Partimos de la unión del antígeno al receptor del linfocito B que se encuentra en la superficie. Gracias a esa unión se van a dar reacciones de fosforilación en diferentes proteínas y enzimas quinasas que se encuentran en el citoplasma. La fosforilación y la activación de esas proteínas quinasas van a resultar en la producción de la fosfolipasa C
que allí en la diapositiva anterior aparecía como PLC. La fosfolipasa C, gracias a la fosforilación de esos componentes, va a tener sustrato suficiente para producir ese inositol trifosfato y ese diacilglicerol. Entonces, la fosforilación de estos componentes lleva a la activación de la fosfolipasa C, que va a producir diacilglicerol e inositol trifosfato. Ese inositol trifosfato pues llevará a la activación de canales de calcio que permitan el paso de calcio a nivel intracelular. Entonces aumentan los niveles de calcio intracelulares que van a resultar en la liberación o en la síntesis de esa calcineurina que va a estimular al ADN, pues va a estimular la respuesta por parte del ADN o transcripción junto con la proteína quinasa C. Esta proteína quinasa C, entonces, también va a tener o puede tener ese efecto sobre el ADN, entonces puede estimular la división celular, puede estimular la transcripción para producir diferentes citoquinas, para producir inmunoglobulinas, dependiendo, pues, obviamente, de la coestimulación que haya tenido esa reacción, ¿listo? Esa sinapsis inmunológica. ¿Claros hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Todo profe. claro? Vale, bueno. Entonces, posterior a esta unión, posterior a que se den todas esas reacciones de activación, a que se dé ese estímulo por parte de diferentes citoquinas, ya sea que prolifere la célula, ya sea que entre en apoptosis, etcétera. Posterior a esto, cuando se da la presentación, entonces si ya tenemos nuestro linfocito B y ya tenemos al linfocito T que está presentando el antígeno, ¿qué es lo que ocurre para que se produzca esa activación? Entonces, además de todas esas señales de fosforilación que ocurren, también ese antígeno va a ser internalizado, entonces va a ser llevado al interior de la célula, él va a ser, pues digamos que procesado al interior del linfocito B, porque acuérdense que este también es procesador de antígeno. Entonces, posterior a la internalización del antígeno, él va a exhibir en el BCR o en ese receptor, va a ser expuesto el fragmento del antígeno mediante BCR y mediante moléculas del CMH tipo 2. Entonces, cuando este linfocito B expone en su superficie péptidos antigénicos, ya sea por el BCR o por moléculas del CMH de tipo 2, ¿qué efecto va a tener esto? Entonces, el CMH tipo 2, recordemos qué es lo que hace. Exhibe péptidos antigénicos, ¿cierto? Para que sean reconocidos por linfocitos T ayudadores. Entonces, el linfocito B indirectamente también va a ser coestimulador y activador de células, porque acuérdense, el linfocito B no solamente produce anticuerpos y ya, no, él también actuaba como presentador de antígeno, que es otra de las funciones de los linfocitos B. Entonces, él lo que hace en estos casos, pues, es amplificar un poco esa respuesta, exhibiendo el péptido antigénico en una molécula del CMH tipo 2 y también en la superficie del BCR, ¿listo? Entonces, cuando él exhibe esa molécula, que es lo que muestra más o menos este dibujito aquí, entonces, en el CMH de tipo 2, que es esta molécula rojita, lo que él hace es exhibir el péptido antigénico y activar a otros linfocitos T, ¿listo? Entonces genera una señal de coestimulación, una activación igual de los linfocitos T, y estos, pues a su vez, van a inducir la activación de otros linfocitos B. Acuérdense que, al igual que las citoquinas, pues la interacción que se da entre todas estas células, entre todas estas moléculas, lo que va a hacer es amplificar esa respuesta inflamatoria y generar una respuesta mucho más eficiente, ¿vale? Entonces, esto es lo que hacen los linfocitos B. ¿Claros? ¿Seguros? Que hay, todos están claros, porque me han dicho que sí, pero me da dudas. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Si tienen preguntas, no duden en preguntarme. El resto del grupo.
No, profe, todo está claro para mí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué receptores además de los BCRs y de los del CMH tienen los linfocitos B? Los linfocitos B también tienen otros receptores en su superficie. Ellos tienen receptores tipo TOL, que ya los conocíamos, y también tienen receptores pues, que les permiten reconocer a esos PAMP. ¿Listo? Entonces, los receptores tipo TOL son unos de ellos, porque acuérdense que ellos, bueno, no solamente se encuentran en linfocitos B, también se encuentran en células centinela, en linfocitos T, y gracias a ellos, gracias a los receptores tipo TOL, se puede dar el reconocimiento de esos patrones moleculares asociados a patógenos. Cuando el receptor tipo TOL es activado en un linfocito B, ellos pues son capaces de inducir esa activación o esa liberación de los anticuerpos, ¿listo? Entonces los receptores tipo TOL presentes en una célula, que recuerden que pueden ser tanto intracelulares como extracelulares, entonces ellos pueden reconocer tanto antígenos como virus o bacterias que se alojen dentro de la célula, como otros antígenos que se encuentren fuera de la célula. Entonces aquí, por ejemplo, parásitos, levaduras o bacterias pueden ser parte de esos antígenos exógenos que se encuentren fuera. Entonces, esos receptores TOL, repito, permitirán la detección de patrones moleculares asociados a patógenos y ellos, la activación de esos receptores tipo TOL, pueden generar esa respuesta mediada por anticuerpos. Cuando la activación del linfocito B se da además por los receptores tipo TOL, es decir, cuando además del estímulo que tiene el linfocito B por parte del linfocito B, del linfocito T, por parte de la detección de interleucinas, por parte de algunos factores del complemento, además de esos receptores, si son activados los receptores tipo TOL, pues la respuesta que tengan esos linfocitos B se describe que va a ser más duradera. ¿Listo? Entonces, igual como ya les he dicho, para la respuesta también de linfocitos T, cuando la activación de los receptores no es solo de uno, no, ni de dos, ni de tres, sino que es de mayor cantidad de receptores, la respuesta va a ser muchísimo más eficiente. ¿Listo? Entonces, lo que les he dicho ya varias veces, aunque yo les expongo a ustedes de manera pues cronológica, es decir, yo voy semana a semana explicándoles parte de esa respuesta inmune, no quiere decir que ella se dé de esa forma, ¿no? Casi que toda la respuesta se da simultáneamente. Ahora, que la respuesta específica, que esa producción de anticuerpos se demora un poquito más, sí, pero inicia casi que simultáneamente con la respuesta inmune innata. Entonces, recordemos igual, si los linfocitos B son activados no solamente por linfocitos T, como ya vimos, no solamente por la coestimulación, sino que además los receptores tipo TOL también estén activos. Entonces, el patógeno directamente también puede activar al linfocito B. ¿Qué va a pasar? Pues la respuesta va a ser muchísimo más eficiente. ¿Listo? Entonces, aquí un poquito de lo que ya les venía mencionando, y es que el linfocito B puede actuar sin que el linfocito T esté intermediario. Sí, él puede actuar sin el linfocito T de por medio, pero cuando el linfocito T actúa ahí de por medio, haciendo esa presentación y esa sensibilización al linfocito B, la respuesta va a ser mucho mejor. Entonces, eso sí ya se los había mencionado, pero ¿qué es lo que ocurre? Resulta que cuando el linfocito T no actúa, es decir, se da una respuesta independiente del linfocito T, resulta que el linfocito B solamente producirá inmunoglobulina M. Y esa inmunoglobulina M va a tener este tipo de curva. Entonces, ante una primera, ante una segunda exposición, no va a variar la producción de inmunoglobulina. Entonces, ¿qué pasa? Si solo se produce la activación del linfocito B sin que medie el linfocito T, la respuesta no va a ser eficaz. ¿Por qué? Porque no se van a generar células de memoria. Entonces, es en este caso cuando solo se daría la activación por la presencia del antígeno, por ejemplo, solamente por el patrón molecular asociado a patógeno, ¿sí? No hay acción del linfocito T.
Pero cuando el linfocito T actúa, entonces hablaríamos allí de una respuesta linfocito T o una respuesta T dependiente. ¿Qué es lo que pasa con las inmunoglobulinas? En este caso, la producción de estos BCRs, va a cambiar de tipo o de isotipo y esto va a garantizar que primero la curva sea más alta y que pueda prolongarse un poco más en el tiempo. ¿Listo? Entonces aquí lo que seguiría esta curva es que fuera así, idealmente. No que caiga a cero, como ocurre cuando la respuesta es independiente de los linfocitos T. Entonces, concluyendo en esta diapositiva, el linfocito B puede actuar sin necesidad de que haya activación de los linfocitos T, o sea, sin que el linfocito T esté mediando, sí, puede darse, pero el inconveniente que tendrá esto es que el tipo de inmunoglobulina no va a variar, entonces solamente se va a producir un tipo de inmunoglobulina, que sería la M, y la cantidad de inmunoglobulina que va a ser producida va a ser mucho menor y va a ser menos duradera en el tiempo. Ahora, cuando el linfocito B es activado por el linfocito T, es decir, se da una activación T dependiente, esto sí va a generar una memoria inmunológica. Entonces, ¿a qué se refiere esa memoria inmunológica? A que va a haber un cambio en el tipo de inmunoglobulina producida y que esta inmunoglobulina producida va a durar mucho más tiempo. Entonces, esa es la importancia de reacciones T dependientes, que la activación va a ser más eficaz, que por otro lado, la inmunoglobulina va a producirse en mayores cantidades y va a ser más duradera en el tiempo. Además, obviamente, pues del cambio de inmunoglobulina. Vamos a ver entonces que la inmunoglobulina M tiene unas características que hacen que sea de corta duración. Entonces, eso pues importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, la respuesta va a ser mejor, más duradera, cuando el linfocito T está actuando allí como mediador. Cuando no hay linfocito T involucrado en esta reacción, la respuesta va a ser más corta y menos eficiente. ¿Claros? Sí, profe. Ok, voy, que estaba tomando agua. Bueno. Entonces, el linfocito B, pues ya hemos visto que tiene digamos, varias características deseables e ideales para generar una memoria inmunológica. Dentro de esas características, ¿qué tenemos? Entonces, recordemos que él es capaz de producir clones o de hacer esa expansión que yo les mencionaba, esa expansión clonal. Entonces, entrar en mitosis y producir linfocitos B que tengan ese mismo BCR, pues nos va a garantizar una mejor respuesta, ¿cierto? Porque va a haber más células iguales o ese ejército que yo les he mencionado que tenga ese BCR altamente específico a un antígeno. Por otro lado, entonces, recordemos que un estímulo adecuado para ese linfocito B, pues puede hacer que se produzcan, oye, esto no se ve, que se produzcan inmunoglobulinas más específicas o que cambie el tipo de inmunoglobulina y que por lo tanto la respuesta sea mucho mejor. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Resulta que cuando el linfocito B es activado de manera eficaz o de una manera satisfactoria, en este caso hablando de una coestimulación y de una activación por parte del linfocito T, esto va a llevar a un aumento del tamaño, a un crecimiento del retículo endoplasmático rugoso y eso a qué va a llevar? A que aumente la síntesis de proteínas, incluyendo la síntesis de inmunoglobulinas. Entonces, es aquí cuando puede cambiar el tipo de inmunoglobulina que es sintetizado, ¿vale? Entonces, cuando es más estimulado el linfocito B, el retículo endoplasmático va a aumentar y va a aumentar, por lo tanto, la síntesis de proteínas, lo cual va a favorecer el cambio en la inmunoglobulina producida. ¿Claros hasta acá? ¿Sí?
¿Aló? ¿Los perdí? ¿Me escuchan? Muchachos, ¿me están escuchando? Profe, por mí está... Profe, yo te escucho pero entrecortado. Qué pena, Andrés. No, no pasa nada. Sí, profe, yo también te iba a decir lo mismo. ¿Me escuchan entrecortada? ¿Hasta dónde escucharon entonces? ¿O todavía me oyen entrecortada? No, profe, ya mejoró. Ok, bueno. Entonces les decía que cuando el estímulo es más eficaz, entonces cuando hay coestimulación, cuando es suficiente coestimulación, cuando actúa el linfocito T también como activador, el retículo endoplasmático aumentará de tamaño y esto ¿a qué va a llevar? Entonces ese aumento de tamaño del retículo endoplasmático va a llevar a que aumente la síntesis de proteína y que esto a su vez se refleje en el cambio de la inmunoglobulina que es producida. ¿Listo? Entonces, veremos entonces que predominará la mayor cantidad de inmunoglobulinas, entonces aumentará la cantidad de inmunoglobulina G, como veíamos acá, entonces aumenta la G, y la M será la que tiene una duración más corta. Entonces, gracias a la activación eficiente del linfocito B, aumenta el tamaño de síntesis del retículo endoplasmático y por lo tanto de síntesis de proteína. Aquí, bueno, tengamos en cuenta que es necesario que sobrevivan algunos linfocitos B y esos que sobreviven a todo el proceso inflamatorio, entonces serán esos linfocitos B de memoria. Igual como ocurría con los linfocitos T, entonces hablaremos de una población que es resistente a la apoptosis, que puede sobrevivir a una inducción de muerte celular. Ellos, los que resisten este proceso o los que son resistentes a la inducción de la apoptosis, serán los que son conservados como linfocitos B de memoria. ¿Y qué es lo que hacen los linfocitos B de memoria? Pues resulta que ellos permanecen produciendo anticuerpos de manera prolongada después de la exposición. Entonces, esos linfocitos B de memoria incluso muchas veces producen esos anticuerpos por años. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, con una vacunación que nosotros realizamos, por ejemplo, la de la fiebre amarilla que hacemos en humanos o que nosotros pues tenemos esa vacuna. Entonces, esta vacuna genera una respuesta tan duradera que no tenemos que revacunarnos. Es una sola aplicación en la vida y ya nuestros linfocitos B de memoria estarán produciendo anticuerpos por muchos años, ¿cierto? Entonces, esta sería la tarea de los linfocitos B de memoria. Ellos, a diferencia de los linfocitos T de memoria, ellos sí producirán anticuerpos y pues van a ser mucho más eficaces en caso que se dé una reexposición al antígeno, ¿vale? Entonces, aquí pues lo que ocurre, que esto sí pues más o menos se los mencioné en algún punto, bueno, tengamos en cuenta el proceso, los linfocitos B entonces se derivan de una célula madre, ellos entonces van a dirigirse o van a ser producidos primero en la médula ósea, también en la bolsa de Fabricio, en aves y en las placas de Peyer. Entonces, ellos allí se pueden encontrar con sus formas inmaduras. Entonces, allí pues van a tener básicamente dos inmunoglobulinas, la D y la M, en su membrana. Pero cuando ellos ya reciben un estímulo, cuando ya llegó el antígeno presentado por el linfocito T, cuando ya ocurrió este estímulo, resulta que el linfocito B va a madurar y con esa maduración lo que va a ocurrir es un cambio en su morfología y en su función. Entonces, estos se van a transformar en las llamadas células plasmáticas. Entonces, cuando un linfocito B produce anticuerpos, será llamado como célula plasmática. ¿Y qué ocurre con su forma? Resulta que ellos se hacen ovoides. Bueno, aquí me quedó un poco deforme. El núcleo se localiza en uno de los polos de la célula y se hacen un poquito más evidente el citoplasma. Entonces, esto es lo que ocurre
aumenta el retículo endoplasmático y por eso es que el tamaño de la célula cambia. Entonces, básicamente todo el resto de citoplasma está ocupado por retículo endoplasmático, que es el que hace esa síntesis de proteínas y que va a reflejarse en la liberación o en la producción de inmunoglobulinas. ¿Listo? Entonces, mayor cantidad de proteínas producida, mayor cantidad de inmunoglobulinas sintetizadas, ¿no? Porque acuérdense que los anticuerpos o inmunoglobulinas son proteínas, tienen proteínas en su composición. Entonces, el linfocito B será madurado directamente en nódulos linfáticos, en vaso o en médula ósea, cuando se da la activación por parte del linfocito T. ¿Listo? ¿Mejor? Profe, ¿puedes volverme a decir cuándo se convierte a célula plasmática? Ok. Entonces, el linfocito B, cuando es activado, entonces cuando llega el linfocito T y lo estimula, cuando esto ocurre, él cambia. ¿Y cómo cambia? Entonces, lo que les decía por aquí, crece el retículo endoplasmático y ese crecimiento del retículo endoplasmático es el que va a hacer que aumente el tamaño del linfocito. Entonces, le sale como una especie de barriguita, ya el citoplasma se hace más grande. Y eso es por el tamaño que ocupa ahora el retículo endoplasmático. Entonces, se sintetizan mayor cantidad de proteínas que van a ser utilizadas para producir esas inmunoglobulinas, para liberar las inmunoglobulinas. Entonces, la activación o ese cambio de clase del linfocito B va a llevar a que él sea capaz de producir esos anticuerpos o esas inmunoglobulinas o esos BCRs, ¿listo? Dependiendo de si se queda unido a la superficie celular, de si sale libre a la circulación. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, esas células... Dime. Qué pena contigo. Es que me surgió una duda referente a los anticuerpos que producen los linfocitos de memoria. Digamos que si yo estoy expuesta o estuve expuesta a varias enfermedades, los linfocitos de memoria van a producir los anticuerpos pues de forma prolongada. Digamos que podría haber alguna afección si se producen muchos anticuerpos al mismo tiempo o si hay una sobrepoblación de estos. No, no pasa nada. Porque de hecho, no sé si ustedes han escuchado, bueno, de pronto a los que les interesa la ganadería o pues la cría o la reproducción, ustedes han escuchado que el calostro de una vaca vieja es mejor que el calostro de una vaca primeriza. Sí, profe. ¿Sí? ¿Y esto por qué ocurre? Porque resulta que una vaca vieja, entonces aquí en este caso supongamos nosotros, a medida que envejecemos y nos enfrentamos, o bueno, a medida que pasa el tiempo en nuestra vida, para no llevarlo a términos de envejecimiento, entonces a medida que pasa el tiempo, nosotros nos vamos exponiendo a mayor cantidad de antígenos, ¿cierto? Cada día nosotros nos enfrentamos a diferentes cosas que se encuentran en el medio ambiente. Estos antígenos van a generar en nosotros, bueno, algunos más que otros, que es el caso que decía, creo que Wendy, entonces, si me he enfermado más, pues, ¿qué va a pasar? Mis células van a ser más estimuladas, van a producir mayor cantidad de anticuerpos y, por lo tanto, por ejemplo, si lo pasamos ya o lo extrapolamos al ejemplo de la vaca, pues si esa vaca estaba expuesta a mayor cantidad de antígenos, pues resulta que su suero y su calostro, que es una filtración o su leche, que es la filtración de la sangre, va a tener mayor cantidad de inmunoglobulinas. Entonces, si yo he estado expuesta a muchos antígenos y mis células han producido muchos anticuerpos, no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Pues digamos, no va a pasar nada entre comillas, lo que va a pasar es que voy a tener resistencia a mayor cantidad de antígenos, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto me lo preguntabas por la tormenta de citoquinas o algo así. Sí, profe, como relacionándolo con lo de la lectura que habíamos dicho que el organismo estaba inmunocompetente, creo que era. No sé si de pronto tendría relación eso. Sí, entonces un individuo, por ejemplo, en su edad más temprana, como ha estado expuesto a menor cantidad de antígenos, pues tiene menor cantidad de anticuerpos en su suero. De ahí que los niños sean los más vulnerables para muchas enfermedades. Ahora, a medida que nosotros nos vamos volviendo adultos, vamos estando expuestos a mayor cantidad de antígenos y vamos produciendo mayor cantidad
de anticuerpos. Entonces, digamos que somos inmunocompetentes, ¿sí? A medida que ya envejecemos y envejecemos y envejecemos, resulta que nuestras poblaciones celulares van disminuyendo. Entonces, la médula ósea ya no tiene una actividad mitótica igual que cuando éramos jóvenes o que cuando éramos adultos más jóvenes. Entonces, es allí cuando disminuye la población celular y nos podemos hacer vulnerables. Entonces, de allí que los niños y los adultos mayores o los individuos que ya se encuentran en una etapa más avanzada de la vida sean, digamos que más susceptibles a muchas enfermedades. Y cuando hablamos de inmunocompetencia, entonces vamos a hablar pues de un individuo que tiene una respuesta celular que puede ser eficiente y que además tiene suficientes anticuerpos circulantes. ¿Mm? Ah, ok, profe, gracias. ¿Listo? Pero entonces, la mayor cantidad de anticuerpos no va a significar que haya enfermedad o que no. Significa que ya hubo resistencia, que soy inmunocompetente y produje suficientes anticuerpos para un antígeno, ¿vale? Eso es lo que va a significar. Entonces, esas células plasmáticas, bueno, ya de aquí en adelante cuando ustedes escuchen o lean acerca de las plasma cells o células plasmáticas, tengan en cuenta que ellos son linfocitos también, que eran linfocitos B inicialmente, pero que hubo un cambio en su morfología. Entonces, ellos siguen siendo linfocitos B. Bueno, de pronto no me expresé bien. Entonces, ellos siguen siendo linfocitos B, pero presentaron un cambio en su función. O sea, ellos ya maduraron y ya producen anticuerpos y además hubo un cambio en su morfología. Entonces ellos dejaron de ser esas células redondeadas con citoplasma escaso para convertirse en unas células más con forma de huevo, como les decía, ovoides, que tendrán su núcleo igual basofílico intenso, que esto pues les ayudará de pronto para su patología general. Entonces el núcleo será basofílico intenso y se ubicará hacia la periferia o a uno de los polos de esa célula. Ellos entonces pues pueden tener un diámetro de 8 a 9 micrómetros aproximadamente. El núcleo estará excéntrico, lo que les decía, el núcleo entonces va a estar en uno de los polos o de los extremos de ese óvalo. Y la cromatina, pues aunque se ve basofílica, igual más intensa que la de otras células, es un poco más dispersa que la de los linfocitos cuando no han sido madurados, ¿sí? De los linfocitos B cuando no han madurado. Un linfocito B puede producir hasta 10.000 moléculas de inmunoglobulinas por segundo. Entonces, fíjense toda la cantidad de anticuerpos que nosotros podemos tener circulantes en nuestro suero. ¿Listo? Aquí lo que vemos es el retículo endoplasmático y bueno, la célula como tal, linfocito B produciendo sus inmunoglobulinas. Ellos entonces van a producir inmunoglobulinas idénticas a las que tiene su célula en la superficie. Entonces, él digamos que va a producir inmunoglobulinas todas igualitas siempre. Así las mande a circulación, son iguales a las que tiene en su superficie. ¿Listo? Entonces, de ahí, pues que cuando ellos son altamente afines a un antígeno, tienen que multiplicarse y de esa forma, pues van a producir mayor cantidad de inmunoglobulinas afines a ese antígeno. ¿Listo? Entonces, siempre producirán inmunoglobulinas idénticas a los BCRs que se encuentran en su célula progenitora. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí recordando un poquito lo que ya hemos visto hasta ahora para ubicarnos, recordemos los linfocitos T en sus dos subpoblaciones grandes, los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T colaboradores. Entonces, recordemos que el antígeno va a generar, pues bueno, primero será necesario procesamiento y presentación del antígeno. La presentación, entonces, pues dependiendo del antígeno, se dará por diferentes moléculas del CMH, CMH tipo 1, si el antígeno es endógeno, y esa activación, entonces, de el linfocito T deberá ser un linfocito T citotóxico, porque él pues va a ser capaz de inducir la muerte de esa célula que se encuentra infectada. Entonces, el linfocito T citotóxico reconocerá epítopos procesados, ¿cierto? Ese receptor del linfocito T citotóxico reconocerá únicamente antígenos que ya han sido previamente procesados y expuestos por una molécula del CMH tipo 1.
El linfocito T helper o linfocito T colaborador también va a reconocer antígenos exógenos, pero antígenos exógenos que ya han sido previamente procesados por esa célula presentadora de antígenos y expuestos por una molécula del CMH tipo 2. Entonces, tanto el linfocito T citotóxico como el linfocito T helper o colaborador reconocerán epítopos que sean procesados. Ahora, el linfocito B, a diferencia de los linfocitos T, él puede reconocer a un antígeno libre que se encuentra circulante. ¿Por qué? Porque acuérdense que el linfocito B puede enviar sus receptores libres a circulación. Entonces, él puede reconocer a ese epítopo que se encuentre libre en la circulación sin una previa presentación. Esto cuando hablamos de una segunda exposición, ¿vale? Entonces, ese linfocito B puede reconocer epítopos que se encuentran ya libres allí en la circulación, ¿vale? Entonces, puede reconocer incluso, pues si el antígeno es llevado por una célula procesadora de antígeno, él ya la va a reconocer, o si la célula ya está infectada y está frente a él ya puede reconocer esa célula infectada, ¿vale? Entonces, él puede reconocer epítopos que ya se encuentran en la circulación, ¿vale? Y pues bueno, aquí haciendo un poco de énfasis, repitiendo un poco lo que les decía, es importante siempre, bueno, aquí partiríamos del linfocito B, pero es importante siempre que se conserve ese grupo de linfocitos B o T también de memoria. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando se estimula a un linfocito B, porque ese es altamente afín al antígeno, este va a entrar en un proceso de expansión, que es este que estamos viendo acá. Entonces, un proceso de expansión clonal o de multiplicación de esas células me va a garantizar que ante una posterior exposición haya suficiente capacidad para producir anticuerpos. ¿Listo? Entonces, importantísimo aquí que lo tengan en cuenta. Además, ¿qué me va a garantizar eso? Una mayor respuesta de diferentes inmunoglobulinas. Entonces, acuérdense que entre mejor sea la activación, sobre todo si actúan los linfocitos T allí de por medio, esos linfocitos B pues van a producir diferentes tipos de inmunoglobulinas, garantizando que esa inmunoglobulina pueda sobrevivir o pueda no sobrevivir porque no es una célula, pero pueda permanecer más tiempo en la circulación. ¿Listo? Entonces, siempre ante una posterior exposición, la respuesta va a ser mayor y va a ser más específica. Entonces, eso es lo que garantiza, por ejemplo, una vacuna, ¿no? Que se produzca una activación suficiente de células de memoria, entonces tanto linfocitos T como linfocitos B de memoria, y que ante una reaplicación, por ejemplo, esa respuesta sea mucho mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que si ya, por ejemplo, bueno, nosotros nos vacunamos, entonces digamos que ya tuvimos 2 dosis, algunos ya 3 dosis, con esas reexposiciones al antígeno, que sería esa vacunación, estoy garantizando que haya mayor población de células activadas y por lo tanto mayor cantidad de células de memoria. ¿Eso en qué se va a reflejar? En que yo tenga mayor cantidad de anticuerpos y por lo tanto, ante una segunda, tercera, cuarta, quinta exposición, mi sistema inmune ya esté totalmente protegido, que él ya no sienta nada prácticamente cuando llega ese estímulo antigénico. Entonces, allí ya no tendremos comportamiento de enfermedad y de ahí, pues, por ejemplo, la importancia de la vacunación. ¿Listo? Que ya nosotros tengamos resistencia a determinados antígenos. Obviamente esto aplica también pues a caninos, a bovinos que sean vacunados y pues con un esquema acorde al tipo de vacuna. ¿Claros hasta acá? ¿Aló? Sí, profe. Sí, doctora. Listo, muchachos. Entonces, yo creo que por hoy ya podríamos dejar hasta aquí. Fue una clase bien llena de información. Por favor, entonces, repasen lo que vimos hasta hoy. Obviamente, pues ya prácticamente hasta hoy sería nuestra última parte teórica. Ya la siguiente semana tendríamos nuestro examen, ¿no? No esta, sino el que sigue, la que sigue. Entonces ahí ya tendríamos nuestro segundo parcial,
Entonces, más o menos hasta aquí iría nuestro parcial. Nos falta ver los tipos de inmunoglobulinas y sus características, que también iría incluido, y hacer el ejercicio del artículo de esta semana, ¿vale? Eso sería lo que tenemos pendiente. ¿Listo, muchachos? Vale, Entonces, profe. si tienen alguna duda, alguna Vale, pregunta, pues obviamente quedo disponible. Y entonces, pues nos estamos viendo esta semana ya el viernes. Nos vemos el jueves, bueno, nos cibervemos el jueves para hacer la actividad, para lo que nos queda faltando, los tipos de inmunoglobulinas, y ya el viernes para la sustentación de su portafolio. ¿Vale? El taller de la clase pasada no he terminado de revisarlo, así que lo termine de revisar, pues se los enviaré, ¿vale? Vale, profe, gracias. Bueno, muchachos, Vale, entonces, que estén muy bien. Cualquier duda quedo pendiente. Bueno, chicos, Vale, profe, gracias, hasta luego. que Vale, estén profe, bien. gracias. Gracias. Vale, chao.